El Balón de Oro es un premio que otorga la revista France Football al mejor jugador de la temporada. Dicho galardón se instauró en 1956 por iniciativa de su entonces director, el periodista y exlateral francés Gabriel Janot. Fue hasta 1995 cuando los futbolistas de cualquier parte del mundo pudieron optar por este reconocimiento. Entre 2010 y 2015 la publicación francesa fusionó su premio con el de la FIFA. Desde 2022, el jurado para seleccionar al acreedor del Balón de Oro se compone de 100 periodistas que tienen en cuenta tres aspectos: las actuaciones individuales de los jugadores, su clase en el campo de juego y su sentido del fair play. Actualmente, el Fútbol Club Barcelona cuenta con 12 balones de oro masculinos y 2 femeninos. El primer culé que recibió dicha distinción fue Luis Suárez. Luis Suárez Miramontes. Natural de Galicia y famoso por la precisión de su golpeo, llegó al Camp Nou procedente del Deportivo de La Coruña a los 18 años. Tras 7 temporadas en el Barça, el arquitecto acumuló 2 títulos de Copa, 2 ligas y 2 copas de ferias. Años de buenas actuaciones ayudaron a que el centrocampista español fuera nombrado Balón de Oro el 13 de diciembre de 1960. Meses después de recibir su merecido trofeo se disputó la mítica final de los postes en Berna. El famoso Benfica de Bela Goodman derrotó al Barça con un marcador final de 3-2. Privó al equipo catalán de celebrar su primera Copa de Europa y fue el último partido de Luis Suárez Miramontes con la zamarreta blaugrana. Hasta la fecha, el exjugador gallego se mantiene como el único Balón de Oro masculino nacido en España. A partir de 2015, su trofeo se resguarda en las vitrinas del club. Desde 1962 hasta 1973, la Liga Española prohibió que sus clubes dieran de alta a jugadores extranjeros en sus plantillas. Cuando dicha regla se derogó, el Fútbol Club Barcelona no dudó en integrar a su equipo a uno de los mejores, si no es que el mejor jugador de la época, un tal Johan Cruyff. El astro holandés construyó un currículum impresionante con el Ajax. 6 ligas holandesas y 3 copas de Europa daban fe de su gran calidad. El Barça tuvo que romper el cochinito y pagó 120 millones de pesetas al club de Ámsterdam por su traspaso. Las crónicas relatan que su aterrizaje a la disciplina azulgrana fue todo un fenómeno de masas. En la tarde de su debut marcó un doblete y fue el inicio de una historia llena de éxitos en el Camp Nou. Gracias al alto nivel de juego que mantuvo durante todo 1973, le fue otorgado el segundo Balón de Oro de su carrera. El arduo trabajo de Renos Michels con el Barcelona empezó a dar resultados. En 1974 se terminó una sequía de 14 temporadas sin títulos y también se consiguió una histórica goleada contra el Real Madrid. Johan Cruyff fue pieza clave en el esquema del técnico holandés para la consecución de dichos logros. Todo lo anterior, sumado al sobresaliente papel de la naranja mecánica en el Mundial de Alemania, lo coronaron como el primer jugador de la historia con 3 balones de oro. La influencia de Cruyff en Can Barça es incuestionable. 10 años después de su salida del club regresó para convertirse en técnico del primer equipo. Para este nuevo ciclo decidió reforzar el ataque blaugrana con el fichaje del delantero Hristo Stoichkov. Desde su aterrizaje en mayo de 1990, el extremo originario de Bulgaria supo ganarse a la afición. Durante su estadía en el Barça se ganaron ligas de último momento y fue miembro del mítico Dream Team de 1992. 4 años después de su llegada, Stoichkov consiguió una nueva liga y sufrió una dolorosa derrota en la final de la Champions ante el Milan. Logró ser el máximo anotador del Mundial de Estados Unidos y obtuvo su primer y único Balón de Oro. Después de 122 goles y 7 temporadas, el pistolero abandonó el Camp Nou con los deberes hechos. El último día del mercado de fichajes del verano de 1997 siempre será uno de los más recordados por el fútbol español. La necesidad que tenía Van Gaal por suplir la inesperada salida de Ronaldo Nazario al Inter de Milán supuso el fichaje de Rivaldo, estrella del Deportivo de La Coruña por aquel entonces. Después de apenas 2 temporadas con el Barça, el delantero brasileño ya había conseguido 2 ligas de manera consecutiva, una Copa del Rey y una Supercopa de Europa. A finales de 1999, el también máximo goleador de la Copa América obtuvo el Balón de Oro superando al centrocampista inglés David Beckham. El paso del futbolista brasileño por la ciudad condal dejó grandes sensaciones y goles espectaculares como su chilena ante el Valencia.
Casi nadie puede objetar que de todos los jugadores que han pisado el césped del Camp Nou, hay uno en especial que con su talento y sus regates le devolvió la alegría al público azulgrana. Tras una crisis institucional, Ronaldinho y su magia posicionaron al Barça en lo más alto del fútbol europeo. La historia del brasileño con el club empezó en julio de 2003 cuando firmó por 5 temporadas. Rooney fue demostrando su talento y en 2005 vimos su mejor versión. Un hat-trick en Champions ante el Udinese, una legendaria ovación de pie en el Santiago Bernabéu y la consecución de 3 títulos colectivos le valieron su primer y único Balón de Oro. Ronaldinho Gaucho consiguió 2 campeonatos ligueros, 2 Supercopas de España y la segunda Champions de los culés. 207 partidos oficiales, 94 goles y 56 asistencias son huellas imborrables de su paso por el club. Tras la llegada de Guardiola en 2008, la leyenda brasileña tuvo que dar un paso atrás y salir del Barça rumbo a la Serie A. El 2009 fue un año histórico para el Fútbol Club Barcelona. Aquel equipo dirigido por Pep Guardiola arrasó y se convirtió en el primer club que conquistó un sextete. El técnico catalán supo apostar por jugadores de la cantera y aprovechó los grandes talentos con los que ya contaba el primer equipo. Momentos inolvidables como el 2-6 en el Bernabéu, donde vimos el funcionamiento de Messi como falso 9, demostraron que las cosas estaban cambiando en el Barça. Leo fue pieza clave para esa revolución. Además de sus movimientos dentro de la cancha, sus goles en las finales de Roma y del Mundial de Clubes fueron claves para la consecución de todos esos logros. La simbiosis del astro argentino con sus compañeros le valieron el reconocimiento mundial y en diciembre de ese año, con 473 votos de 480 posibles, Messi recibió su primer Balón de Oro. La consolidación de la Masía se cristalizó en 2010 cuando 3 canteranos del Barça fueron nominados al Balón de Oro. Lionel Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández recibieron el reconocimiento como los mejores jugadores del año. La decisión para elegir al ganador de esa edición no fue nada fácil. Iniesta y Xavi firmaron la consecución del primer Mundial de España y compartieron con Messi los logros colectivos del Barça. Tras darse a conocer el resultado de las votaciones de 154 periodistas, la polémica no se hizo esperar. Lionel Andrés Messi Cucitini fue nombrado ganador del Balón de Oro y sumó su segundo trofeo de forma consecutiva. La racha de éxitos continuó para el Fútbol Club Barcelona y para Messi en 2011. Aquella temporada, los dirigidos por Josep Guardiola se proclamaron campeones de Europa, de Liga y del Mundialito de Clubes. Los 55 goles que Leo marcó durante ese año representaron el epítome del dominio culé sobre el césped. El mundo del fútbol atestiguó cómo Lionel Messi se unía a Johan Cruyff, a Michel Platini y a Marco van Basten con 3 balones de oro en su cuenta. El 2012 le trajo al Barça una Copa del Rey y nos regaló 91 goles de Leo Messi, 79 con los catalanes y 12 con la selección argentina. Aquella cifra le valió romper el récord que ostentaba Gerd Müller desde 1972 con 85 tantos en un año natural. A sus 25 años, el astro argentino se convirtió en el único futbolista del mundo con 4 balones de oro en su hoja de vida. ...2015 es un año que los culés recuerdan con emoción. Después de un mes de enero difícil, el equipo comandado por Luis Enrique añadió 5 títulos a las vitrinas del club y hilvanó una impresionante racha de 18 victorias en Liga. Momentos como el regate a Boateng en Champions y 48 dianas le garantizaron el 5º Balón de Oro de su carrera a Lionel Messi. El astro argentino anotó 50 goles en todas las competiciones de 2019 y el Barça se coronó campeón de Liga tras obtener 87 puntos. A mediados de noviembre de ese año, France Football anunció a los 30 nominados al Balón de Oro. Tras descartar a Virgil van Dijk y a Cristiano Ronaldo, el jurado se decantó por Leo Messi y le otorgó el 6º y último premio que recibiría con la elástica azulgrana. El 2021 fue un año lleno de contrastes en la historia del Barça. Una nueva crisis institucional consumó uno de los sucesos más tristes del club. El 5 de agosto supimos que Lionel Messi abandonaría la entidad catalana y se marcharía al Parque de los Príncipes tras no renovar su contrato.
Sin embargo, no todo fue oscuridad en la ciudad condal. Ese mismo año, el equipo catalán se convirtió en el primer y único club de la historia campeón de un triplete masculino y uno femenino. Las futbolistas dirigidas por Lluís Cortés se proclamaron ganadoras de la Copa de la Reina, la Liga y la Champions League. Dichos logros colectivos impulsaron a la centrocampista catalana Alexia Putellas a hacerse de su primer Balón de Oro. En el 2022 el Barça continuó con lo sembrado el año anterior. Alexia Putellas lideró un equipo que consiguió una nueva liga, una Supercopa de la Reina y una Supercopa de España. La capitana azulgrana marcó 34 dianas en 43 partidos y repartió 19 asistencias. 11 de esos goles la convirtieron en la máxima anotadora de la UEFA Women's Champions League. Tales éxitos le ayudaron a conseguir el segundo Balón de Oro de su carrera. Como conclusión, me gustaría añadir que estos futbolistas nos han enseñado que el trabajo duro siempre da sus frutos. Las sonrisas y la admiración que despiertan en chicos y grandes son el resultado de la pasión y la técnica que despliegan sobre el césped. Espero poder actualizar pronto este video y que el Barça regrese al lugar que se merece. Gracias por llegar hasta aquí y si te gustó este video no olvides suscribirte y regalarme un like. Soy César Sotres y este fue el primer video de Queremos la Copa. Hasta pronto.